Jornada de lunes, y arrancamos la semana repletos de información y como siempre con la compañía de los bomberos voluntarios. Hoy Marcelo nos acompaña para hablar específicamente de algo que por ahí muchos de nosotros no sabemos cómo reaccionar, pero que puede ocurrir, y que es encontrarnos con una persona que por X situación puede convulsionar. ¿No? Puede ocurrir después de un accidente, puede ocurrir ante cualquier tipo de situación, porque no es específicamente algo que tenga que ver con una enfermedad, y hay que saber cómo reaccionar. Así Bien, que bueno, hoy claro. vamos a hablar un poco de eso. Bien, lo importante o quizás lo básico a saber es que una convulsión se da cuando hay una actividad eléctrica en el cerebro fuera de lo normal. ¿eh? ¿Cómo puedo yo estar experimentando una crisis convulsiva? Simplemente con quedarme colgado, ¿sí? Con la mirada fija un instante en algún lugar, ya eso es una forma de estar sufriendo una convulsión. También puedo llegar a cambiar el estado de conciencia, es decir, pasar a un estado de Sí. inconsciencia. También es importante saber que la persona que sufre una crisis convulsiva sufre espasmos musculares, que es lo más visible, ¿sí?, de la crisis convulsiva. Esos movimientos incontrolables serían. Tal cual, Bien. eso, a eso me refiero. Y que es lo que más llama la atención y que a veces es lo que bloquea a las personas para prestarle esa ayuda necesaria al que está sufriendo ese episodio, que lo pone en una situación anormal. Ahora, ¿qué es lo que yo debiera hacer cuando quiero prestarle ayuda a una persona que está viviendo una crisis convulsiva? Y si vamos a la primer placa, señor director, vamos a ver que lo principal es conservar la calma, ya que una actuación precipitada puede agravar el cuadro que yo Sí. estoy viviendo. Lo otro importante a saber es que la persona que la está sufriendo no tratar de controlar sus movimientos, ¿sí? Sus movimientos físicos, ya que es una descarga eléctrica que están sufriendo esos músculos y no lo voy a poder controlar. Otra de la cuestión importante es alejar todo lo que pueda provocarle un traumatismo, ¿sí? Sean muebles, sean objetos punzantes, sean bordes. Yo tengo que tratar de que la persona esté libre de cosas que se puedan lesionar por sus propios movimientos. Otra de las cuestiones importantes es aflojar la ropa, sobre todo la que está cercana al cuello, corbata, cuellos, abrigos, para que la persona pueda ventilar normalmente, Bien. pueda respirar normalmente. Tratar, ¿sí?, de que esa persona, una vez que la crisis convulsiva pasa, acomodarla de costado. ¿Para qué? Para que la persona, si sufre alguna especie de vómito, no se lo aspire, Bien. que es una de las complicaciones Que se puede más ahogar. normales. Otra de las cuestiones importantes es observar el tiempo que dura esa crisis. La gran mayoría de las crisis convulsivas no duran más de 2 o 3 minutos. Si esto no es así, ya tengo que prestar más atención. Y por último, ¿sí?, permanecer junto a la persona que está sufriendo esa crisis convulsiva, ya que yo tengo que ver cuál es su evolución luego de la crisis, acompañarlo hasta que pase esta crisis y darle la contención necesaria una vez que la crisis ha sucedido. Bien. Está bien. Lo que yo no debiera hacer, y esto es importante, ¿sí?, lo que yo no debiera hacer es, como decíamos antes, tratar de inmovilizarlo, porque va a ser muy difícil que lo logre. No se debe introducir ningún tipo de objeto en la boca, ya que o puedo lastimar, ¿sí?, la zona oral para introducir ese objeto por la fuerza, o peor aún, lo que yo introduzca puede ser arrancado o cortado, sea un dedo, sea o alguna otra cuestión que yo quiera intentar con el objeto de que la lengua no se le vaya para atrás. Bien. No es necesaria la respiración boca a boca, ¿sí?, aunque la víctima sufre periodos de apnea, porque por la misma contracción muscular deja de respirar, pero lo que yo sí debo observar es que luego de la situación de la crisis convulsiva, la persona vuelva a respirar Bien. normalmente. Yo eso sí tengo que controlarlo. De no ser así, de que no respire normalmente, ahí voy a tomar otras medidas que tienen que ver ya con la ventilación. Bien.
Nunca debo dar agua, ni alimentos, ni medicamento alguno durante está pasando la crisis, ya que eso puede provocar, ¿sí?, vómitos, y ese vómito va a agravar el cuadro. Lo mismo que la administración de medicamentos la va a realizar solamente un médico. No sirve de nada, pasada la convulsión, dar ningún tipo de sedante. Todo eso lo va a realizar el médico una vez que va a revisar a la víctima. Sería bueno, luego de la convulsión, ¿sí?, que la víctima pueda tener algo de privacidad. ¿Esto qué significa? Que la persona, ¿sí?, que está sufriendo la convulsión no se vea avergonzada por esa misma situación, ya que hay algunas veces que se orinan a sí mismos, y entonces eso puede crear una situación más vergonzante todavía. También tengo que tratar de permanecer con ellos después de la convención alrededor de unos 20 minutos para comprobar, ¿sí?, que no vuelva a caer en otro periodo convulsivo, en otra crisis. Es importante también, y si vamos a la placa número 4, señor director, es importante escribir los detalles de esa convulsión, y más si esta persona es el primer ataque que tiene, porque esto va a ser extremadamente importante para el médico y su futuro tratamiento. Por ejemplo, tomar en cuenta qué parte del cuerpo comenzó a convulsionar y qué parte se involucró luego esta convulsión. Si hubo señales de advertencia previa a la crisis convulsiva, cuánto tiempo duró, porque una convulsión que dure más de 4 o 5 minutos ya es para tomarla en cuenta, ¿sí?, ese tiempo, que no es un tiempo normal. ¿Qué estaba haciendo la persona antes de que le suceda el ataque? Si hubo factores desencadenantes como el cansancio, el hambre, o si se sentía mareado. También es importante saber si hubo sensaciones inusuales de las que habló la persona antes de entrar en convulsión. Si hizo notar que estaba teniendo el ataque, ¿cómo me di cuenta yo? Si fue por un ruido, si fue porque se cayó. Si se cayó, ¿de qué forma se cayó? ¿Hacia adelante, hacia atrás? Si se le dieron vuelta los ojos. Y también si la persona hizo algún tipo de ademán o se tocó la ropa de una forma extraña antes de que suceda la convulsión. Es importante también que si está en la escuela, luego de la convulsión, inmediatamente se llame a los padres, para dar aviso de esta crisis. Solamente va a necesitar atención médica si la crisis tiene las siguientes características. Por ejemplo, si dura más de 5 minutos, si la crisis epiléptica se repite en periodos cortos de tiempo, es decir, tengo una crisis, salgo, vuelvo a tener otra y salgo. Si no recupera su situación previa, su estado de conciencia normal, en un tiempo prudencial, luego de la crisis. Si ha habido un traumatismo importante durante la crisis, si se golpeó con algo, si se cayó, ¿sí? Si la persona ha sufrido, si la persona que sufrió la crisis está embarazada, también es un dato importante. Y si esa persona no es epiléptica, es importante tener en cuenta esto porque quizás esté sufriendo algún tipo de enfermedad que no está diagnosticada y necesite un tratamiento. Y esa ha sido la causa real de la crisis convulsiva. Bien. En líneas generales, son estas las cuestiones que tengo que tener en cuenta para prestar ayuda en el momento y posteriormente de una crisis convulsiva. Bien, charlábamos recién con Pipo que siempre la convulsión, uno habla de convulsiones como que inmediatamente se cree que uno se refiere a la epilepsia y en realidad no es tan así. Lamentablemente hoy en día hay muchas enfermedades que conllevan o que presentan el síntoma de la convulsión
puede ser la diabetes, bueno, y no se me Sí, ocurre ninguna la otra. meningitis, Claro, ¿sí? Una trombosis cerebral, una claro. intoxicación Sí, también puede también. provocar una convulsión. O un mero golpe producto de un accidente también puede provocar una convulsión. Y en todos esos casos es importante tener en cuenta esto, Así ¿no? es. Por sobre todas las cosas. Así que no es que lo acotamos a la epilepsia, está bueno aclararlo porque lamentablemente hoy en día la Sí, sí. convulsión es algo que se da en muchas otras situaciones. Muy bueno y para tener en cuenta, ¿eh? Como Gracias. siempre. Gracias, Pipo, y gracias a toda la gente de los bomberos voluntarios por este espacio. Tenemos que hacer una breve pausa y hay más noticias cuando volvamos.